Una tormenta brutal sacudía las alturas del Himalaya, cubriendo de blanco un paisaje que parecía eterno e impenetrable. En medio del viento glacial, una pequeña caravana de yaks avanzaba lentamente, como sombras silenciosas luchando contra la furia del clima. Al frente de la caravana destacaba una figura enigmática, protegida por pesadas prendas de lana, con los ojos entrecerrados por el frío extremo. Era Elena Blavatsky, una mujer que, contra todas las advertencias, había decidido enfrentarse a lo desconocido. Clavando su bastón en la nieve helada, Elena hizo una pausa. Observó la inmensidad frente a ella, consciente de que estaba a punto de cruzar mucho más que una frontera física. Estaba al borde de una realidad que el mundo occidental apenas podía imaginar. ¿Qué había llevado a esta aristócrata rusa hasta los confines del mundo conocido, arriesgándolo todo por un misterio que muchos consideraban una simple fantasía? Esa era la pregunta que resonaba profundamente en su mente, como un eco que desafiaba su propia razón. Estás en Motivación en 60 segundos, y hoy serás testigo del increíble viaje secreto de Elena Blavatsky al Tíbet, un camino que no solo atravesó territorios prohibidos por el hombre, sino que desafió todas las certezas de su época. Esta no es solo una historia sobre aventuras y peligros en tierras lejanas. Es una travesía interna hacia lo oculto, hacia aquello que todos intuimos que existe más allá de las fronteras visibles. Pero antes de adentrarnos en las profundidades de esta fascinante odisea, imagina por un instante que estás en su lugar. ¿Qué estarías dispuesto a hacer si escucharas un llamado tan fuerte y claro, tan intenso que opacara cualquier otra voz en tu vida? ¿Cuánto estarías dispuesto a arriesgar por descubrir una verdad que nadie más se atreve siquiera a considerar? Elena Blavatsky estaba a punto de desafiar no solo la barrera natural que protegía el Tíbet, sino también todas las barreras mentales y espirituales que la sociedad victoriana había levantado alrededor de lo posible y lo imposible. Muchos creían que buscaba solo alimentar un mito personal, mientras otros estaban seguros de que había recibido un verdadero llamado espiritual. Pero, ¿y tú? ¿Qué crees? ¿Atravesaba la medium rusa una frontera real hacia un mundo prohibido o simplemente perseguía un mito, una ilusión creada por su mente inquieta y visionaria? A medida que avanzaba por la nieve profunda, cada paso se volvía una metáfora de su lucha interna. La batalla constante entre la razón y la intuición, entre lo que se espera de nosotros y lo que sentimos profundamente como nuestro verdadero destino. ¿Acaso no hemos experimentado todos en algún momento esa tensión, esa encrucijada vital en la que debemos decidir si seguir lo conocido o aventurarnos hacia algo más profundo y verdadero? A lo largo de esta historia descubrirás mucho más que la simple narración de un viaje. Te encontrarás frente al espejo de tus propias elecciones, frente a la posibilidad siempre latente de escuchar tu voz interior y atreverte a cruzar las fronteras invisibles que todos llevamos dentro. Elena Blavatsky será, en cierto modo, un reflejo de ti mismo, de tus dudas más íntimas, de tus sueños más atrevidos. Por eso te invito a que no seas un mero espectador de este relato. Imagina cada escena, cada desafío, cada descubrimiento como si fueras tú quien estuviera allí, enfrentando el frío punzante del Himalaya y los guardianes invisibles de un secreto milenario. Porque, en realidad, todos somos exploradores de nuestra propia existencia, viajeros eternos en busca de verdades ocultas, navegantes entre certezas y dudas. Hoy te enfrentarás a una historia donde las certezas se desvanecen como la nieve bajo el sol y donde cada respuesta trae consigo nuevas preguntas. Prepárate para acompañar a una mujer que cruzó las fronteras del mundo visible para tocar aquello que la mayoría solo alcanza a imaginar en sus sueños más profundos. Pero al final de este camino, una pregunta permanecerá intacta, como un eco resonante en la inmensidad del Himalaya. ¿Atravesó Elena Blavatsky un mito o realmente pisó la frontera hacia un conocimiento prohibido? La respuesta, quizás, se encuentre escondida en tu propia búsqueda. Bienvenido a esta travesía hacia lo desconocido. Elena Blavatsky no siempre fue una buscadora de misterios. Su vida comenzó en un ambiente privilegiado, lleno de lujos y comodidades propias de la aristocracia rusa del siglo XIX. Pero incluso entre salones elegantes, música clásica y conversaciones refinadas, había algo inquieto en su mirada, algo que anunciaba un futuro más allá de las paredes de palacios y mansiones. Fue en Londres, lejos de su Rusia natal, donde Elena experimentó el encuentro que cambiaría radicalmente el rumbo de su vida. Una tarde, mientras asistía a una velada aparentemente intrascendente, conoció a un personaje enigmático que se hacía llamar Maestro Moria. Aquel hombre misterioso, con una mirada profunda e insondable, le habló de cosas que resonaron profundamente en el alma de la joven aristócrata. Sus palabras, cargadas de sabiduría oriental y referencias a mundos desconocidos, fueron como llaves que abrieron puertas que ella no sabía que existían dentro de sí misma. Ese día,
Elena sintió por primera vez el llamado del Himalaya, un llamado que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Como una melodía lejana pero insistente, la idea del viaje comenzó a instalarse en su mente. La obsesionaba la idea de descubrir algo que Occidente había olvidado o quizás nunca había conocido del todo. ¿Qué secretos se ocultaban detrás de esas imponentes montañas nevadas? ¿Qué verdades había en esas tierras místicas, custodiadas por siglos de aislamiento y tradiciones inquebrantables? Pese al entusiasmo inicial, su entorno reaccionó con una mezcla de burla y preocupación. Amigos y familiares consideraron sus intenciones como simples excentricidades propias de una joven rica y soñadora. Muchos le preguntaban, ¿qué sentido tiene arriesgar tanto por algo intangible? ¿Para qué poner en peligro una vida cómoda por una búsqueda que quizás solo exista en la imaginación? Sin embargo, Elena estaba lejos de sentirse desanimada. Más bien, sentía que la incomprensión de los demás solo confirmaba la importancia y la autenticidad de su búsqueda. Decidida a seguir su intuición, Elena comenzó a devorar libros antiguos, tratados esotéricos y relatos de viajeros que habían estado cerca de esas tierras misteriosas. Cada página aumentaba su deseo, cada palabra le susurraba promesas de una verdad oculta, algo que Occidente, con toda su ciencia y lógica, no había alcanzado aún. Los textos hablaban de maestros que vivían en el anonimato absoluto, guardianes de una sabiduría milenaria que podía cambiar el destino del mundo entero. En la soledad de largas noches de estudio, Elena empezó a entender algo crucial. El llamado no era solo hacia un lugar geográfico, era hacia una transformación interna. Su viaje al Himalaya no sería únicamente físico, sino espiritual. Esa revelación encendió en su interior una pasión imparable, una determinación tan poderosa que cualquier obstáculo parecía pequeña en comparación. Mientras Europa debatía sobre política, guerras y avances científicos, Elena Blavatsky empacaba sus pertenencias con una calma casi religiosa. Sabía perfectamente que, al emprender este viaje, abandonaba la seguridad de todo lo conocido. Y es que los grandes cambios siempre comienzan así, con alguien dispuesto a dar un salto al vacío, a romper las cadenas invisibles del conformismo. Imagina, por un momento, que eres tú quien siente ese llamado. ¿Tendrías el valor suficiente para seguirlo? ¿Te atreverías a abandonar el confort y la aprobación social por una búsqueda que nadie entiende salvo tú mismo? En ese punto exacto, Elena se convirtió en más que una viajera. Se transformó en un símbolo de la eterna lucha humana entre la seguridad y la aventura, entre el confort del presente y la incertidumbre del futuro. Finalmente, en una madrugada silenciosa y fría, Elena dejó atrás su pasado aristocrático para enfrentar lo desconocido. En su corazón resonaban aún las palabras del maestro Moria, aquella voz que había encendido la chispa inicial. El Oriente enseñará al Occidente lo que hasta ahora ha ocultado. Con cada paso que daba, esas palabras se convertían en una realidad tangible, una promesa que la impulsaba más allá de cualquier miedo. Mientras se dirigía hacia el Himalaya, Elena Blavatsky comprendió algo esencial. Lo más importante no era la meta, sino lo que descubriría sobre sí misma durante el camino. Porque, en definitiva, cada viaje hacia afuera es, en realidad, un viaje hacia adentro. En 1855, Elena Blavatsky finalmente emprendió el viaje que cambiaría para siempre su vida. A medida que avanzaba hacia el Himalaya, sentía como el aire frío se adentraba en sus pulmones, recordándole constantemente que no estaba en una travesía común. Este no era un viaje turístico, sino una expedición que ponía a prueba cada fibra de su cuerpo y espíritu. Pero Elena lo sabía perfectamente. Estaba enfrentándose a una ruta imposible, un camino que pocos se habían atrevido siquiera a imaginar. La ruta hacia el Tíbet estaba plagada de peligros naturales y políticos. Cruzar fronteras prohibidas implicaba enfrentar no solo los riesgos evidentes de la geografía extrema, sino también las miradas vigilantes de los soldados británicos, quienes resguardaban celosamente el acceso a un territorio que consideraban estratégico. Elena comprendía que cada paso adelante podía ser el último en libertad, o incluso el último de su vida. Sin embargo, esa amenaza constante, lejos de desanimarla, incrementaba su determinación. Durante semanas, Blavatsky atravesó lagos congelados y gargantas profundas que parecían no tener fin. Las noches eran tan frías que apenas podía descansar, y los días tan agotadores que requerían de toda su fuerza mental para avanzar apenas unos pocos kilómetros. Pero en cada momento de agotamiento, recordaba las palabras del maestro Moria, esa voz interna que nunca la abandonaba. El Oriente enseñará al Occidente lo que hasta ahora ha ocultado. Era como si esa frase fuera un amuleto que la protegiera, brindándole fuerzas renovadas cuando parecía que su cuerpo ya no podía continuar.
A medida que la expedición avanzaba, Elena enfrentó desafíos aún mayores. El paso del Karakorum, famoso por su extrema dificultad, se interpuso como una muralla natural infranqueable. Muchos expedicionarios habían dejado allí su vida o su salud, atrapados entre tormentas mortales y avalanchas inesperadas. Sin embargo, Elena sabía que retroceder no era una opción. Cada obstáculo la llevaba más cerca de comprender aquello por lo que realmente estaba luchando. La búsqueda no solo de conocimientos esotéricos, sino de sí misma, de su verdadera esencia. La vigilancia de los soldados británicos también era una amenaza constante. El Imperio Británico, celoso guardián del acceso al Tíbet, sospechaba de cualquier extranjero que intentara ingresar en aquel territorio misterioso. Para ellos, cualquier intrusión significaba espionaje o amenazas a su dominio colonial. Elena sabía que cada encuentro con soldados podía significar la detención inmediata, la expulsión o incluso algo peor. Así, cada interacción era una danza delicada entre aparentar normalidad y ocultar su verdadero propósito. En esas circunstancias extremas, Blavatsky comprendió una verdad profunda. La búsqueda de la sabiduría siempre implica cruzar límites y desafiar poderes establecidos. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas, enfrentamos situaciones similares, donde seguir nuestra intuición nos pone en conflicto con lo que la sociedad considera aceptable o seguro? Elena, en su travesía, se convirtió en el símbolo viviente de esa eterna lucha entre la comodidad de lo conocido y la llamada irresistible hacia lo desconocido. Pero, finalmente, tras días de esfuerzo sobrehumano, llegó el momento decisivo. Una tormenta particularmente violenta y una vigilancia más estricta obligaron a la expedición a detenerse abruptamente. Elena se encontraba al borde de sus fuerzas físicas y mentales, atrapada entre el agotamiento y la frustración. Debía aceptar la derrota temporal y regresar para intentarlo de nuevo en mejores condiciones, o seguir avanzando, aún con el riesgo de perderlo todo en ese preciso instante. En aquel momento crucial, la médium rusa recordó una verdad aún más profunda que todo lo aprendido hasta ahora. Cada búsqueda verdadera implica enfrentar fracasos temporales, y que muchas veces la sabiduría real no se encuentra en el éxito inmediato, sino en cómo gestionamos los obstáculos que aparecen inevitablemente en el camino. Decidió aceptar ese primer intento fallido no como una derrota, sino como una preparación necesaria para el éxito futuro. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has abandonado una búsqueda porque el primer intento falló? ¿Cuántas veces te has detenido ante una barrera, pensando que era insuperable, sin darte cuenta de que quizás solo era parte necesaria del aprendizaje? Elena comprendió en ese instante que lo importante no era evitar el fracaso, sino aprender a convertirlo en fortaleza, en experiencia y en sabiduría para seguir avanzando. Así, Blavatsky tomó la decisión más valiente y sabia de su vida hasta entonces: retroceder para fortalecerse, sabiendo que ese aparente fracaso era solo una preparación para intentarlo nuevamente con más fuerza, con mayor convicción. Porque, en definitiva, los caminos imposibles solo existen para quienes no están dispuestos a levantarse una vez más después de caer. En 1868, después de más de una década del primer intento fallido, Elena Blavatsky volvió a sentir con fuerza irresistible llamado hacia las misteriosas montañas del Himalaya. Pero esta vez, su determinación era distinta. El fracaso anterior no había extinguido su espíritu. Por el contrario, había nutrido en ella una convicción aún más profunda. Sabía que esta segunda oportunidad era crucial. Su búsqueda iba más allá de su orgullo o deseo personal. Era una cuestión de cumplir una misión que sentía profundamente asignada a su destino. Elena no dejó nada al azar. Durante los años posteriores al primer intento, se había preparado meticulosamente. Estudió intensamente mapas antiguos, leyendas locales y relatos de viajeros que habían logrado acercarse a aquellas tierras prohibidas. Esta vez contaba con un plan aún más audaz y arriesgado. Decidió que su ingreso al Tíbet sería por rutas menos transitadas, vías olvidadas por comerciantes y exploradores anteriores, rutas que se encontraban más allá de la vigilancia constante del Imperio Británico. El viaje comenzó en Constantinopla, donde se reunió nuevamente con su mentor espiritual, el maestro Moria. Este reencuentro no fue casual. Moria representaba la sabiduría y guía que ella necesitaba para avanzar en territorios donde pocos occidentales se habían aventurado. Juntos, Elena y el maestro emprendieron un camino sinuoso y peligroso, atravesando regiones remotas de Persia, Afganistán y Cachemira. Cada paso la acercaba más al borde mismo del mundo conocido y la introducía en realidades culturales y espirituales completamente ajenas a su educación aristocrática. El viaje estaba lleno de dificultades inesperadas. El terreno abrupto, el clima implacable y los encuentros con tribus locales eran desafíos cotidianos.
Pero había algo más profundo y peligroso acechando: la incertidumbre constante de lo desconocido. Durante semanas, cada decisión parecía implicar un riesgo vital. Elena aprendió rápidamente que no solo debía confiar en mapas o guías, sino en su intuición más profunda, en esa voz interna que se fortalecía con cada obstáculo. Finalmente, al borde mismo del territorio tibetano, ocurrió un encuentro que confirmó todo lo que Elena había soñado y perseguido durante años. Cerca de Sigas, uno de los lugares más sagrados del Tíbet, fueron recibidos en una antigua construcción de piedra por otro maestro legendario, conocido como Kooro Omi. Este encuentro no era solo un punto en el mapa, era el encuentro con la esencia misma de lo que Elena había buscado toda su vida. Allí, en esa habitación iluminada apenas por velas y llena de libros antiguos, la médium rusa sintió una emoción profunda al comprobar que su búsqueda no había sido en vano. Kodo y Moria compartieron con Elena enseñanzas profundas y esotéricas, conocimientos que Occidente aún desconocía y que podían cambiar radicalmente la percepción humana sobre la vida, la muerte y el destino. Cada palabra pronunciada por estos sabios maestros era una revelación, un tesoro que Elena guardaba en su memoria con devoción absoluta. Sentía que esas verdades podían ser la clave para un despertar espiritual colectivo en el mundo occidental, demasiado atrapado en su materialismo y escepticismo. Mientras escuchaba aquellas enseñanzas milenarias, Blavatsky comprendió que no solo había alcanzado un destino físico, sino que también había cruzado una frontera interna. Había vencido todas sus dudas, sus miedos más profundos, sus límites autoimpuestos. Este segundo intento no solo la había llevado al corazón mismo del Tíbet, sino que también la había guiado hasta el núcleo de su propia alma. Entendió que, en realidad, todas las grandes búsquedas son, en esencia, búsquedas de uno mismo. Ahora, imagina que tú estás allí, junto a Elena, escuchando esas enseñanzas que prometen cambiar tu vida para siempre. ¿Estarías preparado para aceptar verdades que desafían completamente tu percepción de la realidad? ¿Tendrías la fortaleza para enfrentar ese conocimiento prohibido y llevarlo contigo de regreso a un mundo que quizá nunca lo entenderá completamente? En ese momento de iluminación y profunda reflexión, Elena sintió que todas las dificultades anteriores habían valido la pena. Cada paso dado, cada obstáculo enfrentado, cada fracaso momentáneo, se revelaban como etapas necesarias para llegar a ese preciso instante de revelación. La búsqueda había sido mucho más que una expedición física. Había sido la llave para abrir su conciencia a dimensiones mucho más profundas de la realidad y del ser. Finalmente, antes de regresar a Occidente, Kooro Omi susurró unas palabras finales que resonaron profundamente en Elena. El conocimiento puro es un poder que nadie podrá arrebatarte. Con esa última frase grabada en su memoria y corazón, Blavatsky entendió que no importaba cuánto tiempo le llevara a difundir estas verdades. Había alcanzado un propósito que trascendía su vida individual y se conectaba directamente con el destino colectivo. ¿Y tú? ¿Estarías dispuesto a seguir ese llamado tan profundo, a arriesgarlo todo por encontrar tu verdad más auténtica? Con el regreso de Elena Blavatsky a Occidente, su odisea no tardó en convertirse en motivo de intensos debates y controversias. Mientras sus relatos fascinaban a muchos, otros comenzaron a cuestionar abiertamente la autenticidad de sus experiencias en el Tíbet. ¿Había realmente pisado tierras prohibidas y recibido conocimientos secretos, o había creado un relato elaborado para atraer atención y seguidores? Esta pregunta se convirtió rápidamente en el centro de una disputa que se prolongaría durante décadas. Desde su llegada a Europa, la vida de Elena se transformó en una lucha constante entre admiradores apasionados y críticos implacables. Los primeros veían en ella a una visionaria, una pionera que había arriesgado todo para traer una nueva sabiduría al mundo occidental. Los segundos la acusaban de engañar a sus seguidores, de inventar experiencias exóticas para satisfacer su propio ego y consolidar una posición de poder dentro de los círculos espirituales y esotéricos. Entre los críticos más duros estaban varios científicos y académicos prominentes de la época. Estos escépticos exigían pruebas concretas, documentos oficiales, diarios verificables, testimonios imparciales. Sin embargo, la ausencia de estas pruebas tangibles alimentaba aún más su escepticismo. Uno de estos críticos declaró públicamente: «Sus relatos son fascinantes, pero en gran parte inverificables». Esta frase encapsulaba perfectamente la posición de muchos intelectuales que veían con recelo cualquier afirmación que no pudiera ser inmediatamente respaldada por la lógica racional y empírica. Por otro lado, Elena contaba también con defensores igualmente apasionados, quienes afirmaban que la falta de pruebas concretas no era en absoluto indicativa de falsedad. Recordaban que históricamente,
Muchos grandes descubrimientos espirituales habían sido inicialmente cuestionados o rechazados por la sociedad contemporánea, precisamente por desafiar las ideas establecidas. Para ellos, Elena era una auténtica exploradora espiritual, cuyo valor residía precisamente en haber tenido la fuerza de cruzar fronteras invisibles para traer al mundo occidental un conocimiento revolucionario. Estos defensores destacaban relatos personales que hablaban del profundo impacto que habían tenido las enseñanzas de Elena en sus propias vidas. Personas comunes que, tras escucharla o leer sus escritos, habían experimentado profundas transformaciones internas. Para estas personas, las pruebas que exigían los escépticos eran secundarias frente al impacto real y tangible que habían experimentado personalmente. ¿Acaso no eran estas transformaciones prueba suficiente de la autenticidad de su mensaje? Mientras los debates públicos continuaban, Elena mantenía una serenidad enigmática. Parecía comprender profundamente que cualquier verdad profunda generaría siempre resistencia y controversia. En lugar de luchar contra sus detractores, ella prefería enfocar su energía en difundir las enseñanzas recibidas, convencida de que la verdad auténtica eventualmente prevalecería, más allá de las críticas inmediatas. A medida que pasaban los años, la figura de Blavatsky se convertía cada vez más enigmática y polarizante. Sus detractores continuaban cuestionando sus afirmaciones, sugiriendo incluso fraudes elaborados y trucos hábiles para convencer a sus seguidores. Algunos críticos sostenían que Elena era simplemente una hábil narradora que sabía exactamente cómo captar la atención y manipular las emociones humanas. Pero la mayoría de estos detractores nunca lograron explicar cómo alguien podría sostener de manera consistente y coherente semejante relato complejo durante tantos años sin cometer errores significativos. Por otro lado, los seguidores de Elena enfatizaban repetidamente su valentía, inteligencia y determinación. Recordaban cómo, en circunstancias sumamente difíciles, había llevado sus conocimientos al corazón mismo de una sociedad escéptica y materialista, enfrentando toda clase de oposiciones y dificultades. Para ellos, Blavatsky era mucho más que una narradora hábil. Era una auténtica guerrera espiritual, una mujer que había arriesgado literalmente todo para cumplir su propósito. En este clima de constante controversia, Elena continuaba escribiendo y enseñando, consciente de que la mayor prueba de su autenticidad residía en la coherencia y profundidad del mensaje que transmitía. Sabía que la verdad profunda no necesita pruebas inmediatas, porque su verdadero impacto se mide por la forma en que cambia la vida de quienes están dispuestos a escucharla sinceramente. Ahora imagina que estás tú en el lugar de Elena, defendiendo algo profundamente auténtico que nadie más puede ver claramente. ¿Cómo manejarías las críticas constantes, los cuestionamientos públicos, la presión por demostrar aquello que quizás nunca puede demostrarse plenamente con pruebas físicas? ¿Tendrías la fortaleza interna para mantenerte fiel a tu verdad incluso cuando el mundo entero parece dudar de ti? Al final, lo que la controversia alrededor de Elena Blavatsky revela es algo profundo sobre la naturaleza misma de la verdad espiritual y del conocimiento oculto. ¿Realmente necesitamos pruebas materiales para aceptar verdades que resuenan profundamente en nuestro interior? ¿O quizás el verdadero valor de estas experiencias reside precisamente en la capacidad de desafiarnos a cuestionar las limitaciones de nuestra percepción habitual? En última instancia, Elena sabía perfectamente que la auténtica evidencia de sus viajes y enseñanzas no podría encontrarse en documentos o testimonios externos, sino en las vidas transformadas por su mensaje. Porque, al final del día, quizás la verdad más profunda no se demuestra, simplemente se reconoce cuando resuena auténticamente en nuestro corazón. El legado de Elena Blavatsky trascendió ampliamente las polémicas y controversias que la acompañaron durante su vida. A medida que las décadas avanzaron, su figura comenzó a ser percibida no solo como la de una viajera intrépida o una medium mística, sino como la precursora de un movimiento espiritual y esotérico que transformaría profundamente la visión occidental sobre el Oriente y lo oculto. Las enseñanzas que Elena difundió en Occidente sentaron las bases para la fundación de la Sociedad Teosófica, una institución que rápidamente adquirió relevancia internacional. La sociedad atrajo a miles de personas que, cansadas del materialismo y la rigidez de la sociedad victoriana, buscaron en sus doctrinas respuestas más profundas a las preguntas eternas de la existencia. Las ideas centrales de la teosofía, como la unidad esencial de todas las religiones, la reencarnación y la existencia de maestros espirituales, resonaron profundamente en el corazón de aquellos que anhelaban un sentido más auténtico para sus vidas. Pero el impacto de Elena no se limitó a la formación de la sociedad teosófica. Su legado espiritual y filosófico se extendió más allá de las instituciones y llegó hasta los rincones más inesperados de la sociedad occidental.
La semilla que plantó con sus viajes y escritos germinó en movimientos culturales y espirituales posteriores, como la Nueva Era y diversas corrientes modernas del ocultismo. Libros como La Doctrina Secreta y Isis sin velo se convirtieron en textos fundamentales para generaciones enteras de buscadores espirituales, inspirando escritores, artistas e intelectuales que, a su vez, difundieron estas ideas en círculos aún más amplios. La figura de Blavatsky también se convirtió en inspiración directa para exploradores posteriores como Alexandra Davinel, quien realizó sus propias expediciones al Tíbet en busca de conocimientos esotéricos. Sin Helena, el camino para estos exploradores hubiera sido aún más difícil. Fue ella quien rompió inicialmente las barreras invisibles que separaban Oriente y Occidente, estableciendo puentes que permitieron posteriores encuentros culturales y espirituales. Quizás el aspecto más trascendental de su legado fue precisamente haber logrado que Occidente se cuestionara profundamente sus certezas más arraigadas. Helena introdujo en la mente occidental la noción de que, más allá del mundo material y evidente, existen dimensiones ocultas, realidades espirituales que desafían la percepción convencional. Este cuestionamiento profundo abrió espacios para un diálogo intercultural más amplio, para un entendimiento más profundo entre tradiciones espirituales diversas y para el reconocimiento de la riqueza espiritual del Oriente. Más allá de la polémica y el escepticismo inicial, la influencia de Blavatsky continuó expandiéndose incluso después de su muerte. Sus enseñanzas siguen vigentes hoy en día, alimentando la búsqueda espiritual de miles de personas que sienten que las respuestas del mundo materialista son insuficientes. La esencia misma de su mensaje, la invitación constante a explorar nuestro interior y a cuestionar lo establecido, es probablemente su herencia más poderosa. Pero, sobre todo, Helena Blavatsky nos dejó una profunda lección sobre el verdadero significado del legado espiritual. ¿Qué es un verdadero legado sino aquello que sobrevive a la controversia, que supera las barreras del tiempo y las limitaciones de la razón inmediata? ¿Qué significa dejar un legado auténtico sino transformar profundamente la manera en que otros ven el mundo y a sí mismos? Helena demostró con su vida que el verdadero legado de una persona no se mide solo en la aceptación inmediata de sus ideas, sino en la capacidad que tienen éstas de resistir el paso del tiempo, en su poder para seguir inspirando, desafiando y transformando generaciones enteras mucho después de que su creador haya desaparecido físicamente. Ahora, piensa por un momento en tu propio legado. ¿Qué estás dejando tú en este mundo? ¿Qué semillas estás plantando que puedan germinar más allá de tu tiempo? Helena Blavatsky nos muestra que cada uno de nosotros tiene potencial de influir profundamente en el mundo, siempre que estemos dispuestos a perseguir valientemente nuestra verdad más auténtica, incluso en medio de la incomprensión o la controversia. En última instancia, el legado del reino oculto descubierto por Helena es mucho más que un conjunto de enseñanzas o doctrinas específicas. Es una invitación constante a descubrir nuestro propio potencial oculto, a cruzar fronteras internas y externas, a desafiar las limitaciones autoimpuestas y las certezas ajenas. Es la llamada eterna a explorar profundamente quiénes somos realmente y cuál es nuestro propósito más profundo en este viaje misterioso llamado vida. Porque quizás el reino más oculto que Helena Blavatsky reveló no estaba en el Tíbet ni en ningún lugar físico específico, sino dentro de cada uno de nosotros, esperando ser descubierto. El fuego en la chimenea crepita suavemente mientras la noche de Londres se adensa tras los vidrios empañados. Helena Blavatsky descansa en un sillón de cuero, la mirada extraviada más allá del cielo gris. Piensa en las cordilleras donde todo comenzó, aquellas cumbres blancas que le susurraron un secreto que ya no puede pertenecerle a ella sola. Se pregunta, tal vez por última vez, si algún día conseguirá transmitir con absoluta nitidez lo que vio, lo que escuchó y, sobre todo, lo que sintió en el silencio helado de los pasos prohibidos. Porque si algo ha quedado claro tras su regreso es que la verdad no es un objeto sólido que pueda exhibirse sobre una mesa, sino un perfume sutil que cada nariz capta de forma distinta. Algunos dirán que su relato es pura fantasía. Otros jurarán que reconocen, en cada palabra suya, un eco perfecto de la eternidad. Entre esos extremos se extiende el tapiz de la condición humana, tejido de certezas efímeras y dudas persistentes. Helena, la viajera, la polemista, la soñadora, ha comprendido que su función no es regalar certezas, sino despertar preguntas poderosas. Al evocar su primer intento de penetrar el Tíbet, siente todavía el hielo quemándole los pulmones y la mirada desconfiada de los guardias imperiales clavándose en su espalda. Sin embargo, lo que más vive en su memoria no es el miedo ni el dolor, sino la certeza luminosa de que cada paso la acercaba a sí misma. Comprende que la frontera real que cruzó no estaba en los mapas, sino en la estrechez de sus propios horizontes. Ese es el regalo que anhela compartir.
la posibilidad de que todo ser humano derribe muros internos cuando arriesga lo conocido por una visión más grande. Piensa en los detractores que la acusan de fraude y en los discípulos que la elevan a la condición de santa. Ninguno de los dos bandos, reflexiona, alcanza a verla por completo. Sus críticos reducen su figura a la de una estafadora ingeniosa. Sus seguidores corren el riesgo de petrificar una enseñanza que nació para fluir. La vida de un mito auténtico no depende de la exactitud histórica ni de la idolatría, sino de la capacidad de iluminar en cada generación regiones nuevas de la conciencia. Elena toma una pluma y escribe en su diario: no vine a traer respuestas, sino sembrar incógnitas fértiles. Cierra el cuaderno con un suspiro y observa la llama que titila a la penumbra. Comprende que, al final, su legado se parece a esa pequeña luz. Frágil, vulnerable a cualquier soplo, pero capaz de prender incendios invisibles en la mente de quienes se atreven a acercarse. Al amanecer, volverán discusiones y plegarias de creyentes y escépticos. Pero esta noche todo se reduce a una única invitación: mirar más allá de la forma y atreverse a escuchar la melodía que subyace a los hechos. Esa melodía habla de montañas que existen en el interior, de maestros que habitan los pliegues de la conciencia y de caminos que se dibujan a medida que el caminante avanza. Y tú, que has acompañado a Elena a lo largo de esta travesía, quizá intuyas ahora que su historia es, en el fondo, un espejo. En él se refleja tu propia ansia de trascender, tu impulso de indagar qué hay al otro lado de los límites que te enseñaron a no cruzar. Así que la verdadera conclusión no está en estas líneas, sino en la próxima decisión que tomes cuando una corazonada te invite a salir de tu zona de confort. ¿Inventó Blavatsky un mito deslumbrante o pisó un conocimiento vedado? Ese dilema, abierto como una puerta, queda en tus manos. Tal vez la respuesta esté esperando, paciente, en tu propio Himalaya interior. Porque si algo nos enseña esta historia es que ningún sendero extraordinario comienza con certezas. Empieza con un temblor, con una voz baja que susurra. ¿Y sí? La próxima vez que escuches esa voz, recuerda a Elena hincando su bastón en la nieve y da un paso, aunque el mundo repita que es imposible. Solo entonces descubrirás si el mito se disuelve o si, al tocarlo, se convierte en tu propia realidad. El reloj del viejo estudio marca las 11:45 cuando Elena apaga la lámpara de aceite. Afuera, la lluvia golpea los adoquines con ese ritmo hipnótico que invita al recogimiento. Dentro, el aire todavía vibra con el eco de las historias compartidas. Montañas invisibles, maestros silenciosos, corazones que despiertan. Ella sabe que su voz, por sí sola, no puede derribar los muros del escepticismo ni sostener la fe de todos. Pero también intuye que las verdaderas revoluciones comienzan con un susurro, con una chispa que se transmite de alma en alma, encendiendo hogueras donde antes solo había frío. Hoy, esa chispa ha viajado hasta ti. Tal vez llevas años buscando la llave de un sueño incomprensible o cargando preguntas que no caben en los manuales de la cotidianidad. Quizás sientas que tu vida es demasiado pequeña para gestas tan grandes como las de Elena. Permíteme decirte, a la luz tenue de este instante compartido, que cada búsqueda auténtica tiene la misma raíz: la pulsión de ir más allá de lo impuesto y descubrir que late, verdaderamente, en el centro mismo de tu ser. Imagina por un segundo que estás al pie de tus propias montañas interiores. No hace falta que sean el Himalaya ni que te persigan soldados imperiales. Pueden ser hábitos que te encadenan, creencias heredadas o miedos que nadie más ve. Lo único que necesitas para iniciar el ascenso es esa decisión íntima de dar un paso, luego otro, y permitir que el viento del no saber te despeine el alma. A veces la vida se reduce a eso, a elegir si quieres seguir durmiendo la sombra de certezas ajenas o despertar al vértigo de tu propia grandeza. Si este relato ha agitado algo dentro de ti, te invito a prolongar la conversación. Dale un me gusta a este video para que la llama se propague, suscríbete a Motivación en 60 segundos y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes. Y, sobre todo, baja al territorio de los comentarios y escribe tu veredicto. ¿Pisó el Tíber o nunca llegó? Tu palabra es la brújula que guiará las próximas expediciones de esta comunidad. Porque aquí no venimos a dictar dogmas, venimos a trazar, juntos, los mapas de lo posible. Cada like es otra provisión para el camino. Cada suscripción un compañero nuevo en la caravana. Cada comentario una hoguera donde calentarnos y debatir mientras la noche se extiende. Y hablando de travesías futuras, prepara tu mochila interna, porque en el próximo episodio nos adentraremos en los misterios de las cartas Mahatma, mensajes astrales o trucos victorianos. Desempolvaremos pergaminos, enfrentaremos trucos de salón y, una vez más, dejaremos que la duda sea brújula y la imaginación motor. Antes de despedirme,
Déjame regalarte una última imagen. Piensa en una vela encendida en plena tormenta. El viento brama, el agua arrecia, el mundo parece desmoronarse, y aún así, la llama resiste. Esa vela eres tú cuando decides investigar, dudar y mantener tu brújula interior encendida. Nada ni nadie puede arrebatártela si aprendes a protegerla con tus propias manos. Así que sal ahí fuera o adéntrate ahí dentro, con el corazón abierto y la mente en guardia. Cruza tus fronteras, redefine tus imposibles y recuerda que cada paso, por diminuto que parezca, dibuja la silueta de un nuevo horizonte. Nos vemos en la próxima cima. Hasta entonces, mantén viva la llama.